Primero de Corintios, capítulo 1, versículo 18. El mensaje de la cruz es ciertamente locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, a nosotros, es poder de Dios. Amén. El verso 21. Porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría, sino que dispuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales y los griegos van tras la sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los no judíos locura. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Siéntense, hermanos, y le ruego tengan paciencia. Bueno, este es un día especial. Tenemos todo el día para dedicárselo al Señor. Vamos a hablar esta mañana de salvación. Obviamente que ese es el tema que nos ocupa siempre, la salvación. Dice otra versión, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero hace un señalamiento importante, más a los que se salvan, y nos señala, esto es a nosotros, es poder de Dios y sabiduría de Dios. Miremos algunos casos, unos ejemplos bíblicos de la misericordia de Dios extendida a través de toda la historia humana. ¿Cómo salvó Dios a Adán? ¿De qué manera expió Dios los pecados de Israel? ¿Cómo salvó Dios la iglesia? Porque somos un cuerpo, una iglesia. No miremos esta mañana nuestra posición de manera individual, sino como cuerpo que somos, el cuerpo de Cristo. ¿Cómo salvó Dios la iglesia? ¿De qué nos salvó y para qué nos salvó? Gloria al Señor. Una sorpresa grande, como siempre el diablo se llevó. El diablo no esperaba que Dios tratara al hombre como lo trató. Ustedes saben que el primer pecador del universo se llamó Satanás, o Lucero, hijo de la mañana. Dios no creó un pecador, Dios no creó a Satanás, Dios creó un ángel hermosísimo llamado Lucero, hijo de la mañana. Pero él fue quien se convirtió en Satanás, porque Dios no lo hizo así. Él se convirtió así. Y obviamente que en el corazón del diablo, dice Isaías, hablando de la caída del diablo, dice, ¿tú qué decías en tu corazón? El pecado de la rebelión, hermanos, Dios nunca lo ha perdonado. Dios le perdona a usted los pecados de la carne. Movido por la concupiscencia, Dios tiene misericordia, pero los pecados de rebelión Dios nunca los ha perdonado. ¿Por qué? Porque la base del reino de Dios es el respeto a la autoridad. Dios le perdona a usted muchas cosas, pero nunca le perdona que se levante contra la autoridad. Y eso está decretado en la Biblia. Él decía, mire,
En los pecados de la carne nacen la concupiscencia, pero los pecados de la rebelión nacen en el pensamiento y se expresan con la lengua. Satanás, dice la Biblia, tú que decías en tu corazón, subiré. Mire la expresión soberbia de una criatura que no se conformó con lo que era, quiso ser igual. Dice, subiré. La soberbia, la rebelión se siembra o nace en el egocentrismo de la persona. Él dice, subiré. Miren 5 frases o palabras que el diablo dijo: subiré, me levantaré, me sentaré. Otra vez dice, me sentaré y seré semejante al Altísimo. Pero semejante al Altísimo no hay nadie. Semejante a Cristo no hay nadie, Él es único. Y Dios le dice al diablo, mi gloria no se la doy a otro, ni mi alabanza a escultura. Así que te largas. Te vas. Y esa hermosa criatura se convirtió en la serpiente más asquerosa y más abominable del universo. Y él, después de todo, viene y toma al ser humano que Dios hizo a su imagen y semejanza. Dios no hizo el diablo o el ángel lucero, hijo de la mañana, a imagen de él, pero sí hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios. Ese es el privilegio que tenemos nosotros los seres humanos, y sobre todo usted y yo como iglesia. Ninguna otra criatura ha sido hecha a la imagen de Dios. Los seres humanos, el hombre fue hecho a la imagen de Dios, pero el hombre perdió la imagen de Dios. Pero Cristo vino a la tierra en condición de hombre y rescató la imagen de Dios para que la iglesia llegue a ser lo que Él quiere desde el principio. Y miren ustedes, hermanos, ya sabemos la historia de la caída de Adán. Y el diablo pensó que así como Dios lo trató a él, así también Dios iba a tratar a Adán. Y como la sentencia es, el día que de él comieres ciertamente morirás. Y claro, después de que el diablo hace su trabajo, él se aleja y desde entonces comienza y está afuera del paraíso, seguramente esperando 2 carrozas fúnebres. Porque la sentencia es que el día que de él comieres ciertamente morirás. Y eso era lo que el diablo esperaba afuera del paraíso, que salieran 2 cadáveres, que en carrozas no sé cómo sería. Pero mientras el demonio esperaba afuera, Dios estaba en el paraíso hablando con Adán. No los estaba condenando. Mire lo que hace Dios, hermano, que de esa misericordia es que nosotros tenemos que agarrarnos. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Mientras el diablo esperaba otra cosa, Dios hablaba con la pareja en el paraíso y les extendió 5 cosas. ¿Cómo salvó Dios a Adán? El diablo se quedó con los crespos hechos, porque Dios no tuvo misericordia de él. A Satanás se lo llevó el diablo, mientras que a los hombres nos da un trato diferente. Dios le extiende a Adán misericordia. ¿Qué es misericordia? La misericordia es cuando Dios
no le da al hombre lo que se merece. Adán merecía morir, pero su misericordia, la de Dios, no le permitió morir. Es decir, le extendió misericordia. Segundo, le extendió gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es que Dios le dio lo que no merecía. Tercero, lo redimió. Gloria a Dios. Allí aparecen las pieles de unas víctimas seguramente. Y si aparecen las pieles fue porque hubo un sacrificio. Y si hubo un sacrificio, hubo derramamiento de sangre. Eso está implícito cuando habla de pieles. Porque yo no creo que Dios le haya quitado las pieles a esos animalitos y los haya dejado que se fueran sin pieles. Allí hubo implícito un sacrificio. Gloria a Dios. Y si hubo un sacrificio, hubo derramamiento de sangre. Y si hubo derramamiento de sangre, tenía una razón de ser. El Salmo 9 dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos. ¿Desde dónde Dios demanda la sangre para redimir al hombre? Se ve claro allí desde el paraíso. Mire, con la sangre de las víctimas Dios redimió a Adán. Con las pieles los vistió. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa eso? Los justificó. Porque eso quiere decir, justificar es que Dios nos viste con su justicia. Nosotros hemos sido justificados, no porque lo mereciéramos, sino porque Cristo se desnudó de su justicia en el Calvario, se vistió con los harapos nuestros, Él con los harapos nuestros fue a la cruz para que nosotros con sus vestidos lleguemos a la patria celestial un día. A su nombre, gloria. Con las pieles los vistió, que quiere decir lo justificó. Y con la muerte de esas víctimas los sustituyó. Desde ahí entonces se sienta la doctrina de la redención, de la justificación y de la sustitución basada en la misericordia y en la gracia de Dios. Hermanos, Dios no lo llamó a usted para que se pierda. Estoy seguro que todos los que están aquí conmigo tienen un propósito en Dios. Sí, Señor, yo creo en eso. Yo no creo que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario era para que la gente perdiera el tiempo. Mire, Dios no pierde el tiempo. Dios ha tratado con usted hace mucho tiempo y Dios no va a permitir que usted se pierda. Dios quiere que usted se salve y esta mañana estamos disfrutando de esa salvación. Yo no sé cuántos sientan salvación esta mañana. Amén. Vea, Dios castigó a Adán, lo sacó del paraíso, pero lo sacó justificado, redimido y sustituido. O sea que el diablo se quedó con los crespos hechos y siempre se quedará con los crespos hechos y se va a quedar con los crespos hechos. Porque usted y yo somos el trofeo de Cristo. Así salvó Dios a Adán. ¿Cómo cree que Dios nos salvó a nosotros? ¿Cómo fue que Dios expió los pecados de Israel? En el capítulo 16 de Levítico, yo espero que
me tengan paciencia, hermano, no se me van a dormir. Yo soy experto en hacer dormir a la gente. Así que, hermano, si alguien por ahí que está cabeceando, métale el codo. ¡Gloria a Dios! ¿Quién grita gloria a Dios? ¿Está contento? ¿Está feliz? Uno que esté más feliz que diga gloria a Dios. ¿Habrá otro más feliz? Todos. Todos. ¿Cómo no vamos a estar contentos con el Salvador que tenemos? Mire, ahí se establece la doctrina de la redención y la sustitución. Ya usted ve a Abel haciendo lo mismo, ve a Noé lo mismo, a Abraham. En el pueblo judío había un día especial que se llamaba el día de la expiación. El día 10 del mes 7. Era santa convocación. Cada año, mire, cada año Israel tenía que pasar al tablero. Normalmente el día a día, cada israelita que pecaba llevaba su cordero al lugar de sacrificio para que el sacerdote expiara sus pecados de manera individual. Pero cada año se llamaba el día de la expiación, era día de ayuno general, era día de reposo solemne. No importa el día, si fuera el viernes o sábado, domingo, se llamaba día de reposo solemne. Tenía que ser el mes y el día exacto. Cuando Israel era convocado, todo el pueblo era convocado. Tenían que pasar al tablero. Señores, llegó la hora de la expiación y aquí hay unos sacrificios que hay que hacer, porque siempre Dios lo estableció así. No existe otra forma de salvar al hombre. La única manera de redimir al hombre es que alguien muera en su lugar. En este caso, en el Antiguo Testamento, las víctimas morían en lugar del pueblo. O en este caso, en el Antiguo Testamento, la oveja moría por el pastor. En el Nuevo Testamento, el pastor murió por las ovejas. Que eso es más glorioso. Habían sacrificios, había un cordero. El sacerdote ponía la mano sobre uno de ellos, confesaba los pecados del pueblo. Este era llevado a un lugar inhabitado. Con la sangre del otro cordero, el sumo sacerdote tomaba la sangre y rociaba el tabernáculo, los utensilios y el pueblo, y luego él tenía que entrar al lugar santísimo. Como dice la Biblia, entraba una vez al año con la sangre de un cordero. Cruzaba el velo. Dentro del arca, dentro del lugar santísimo, estaba el arca del pacto. En el arca del pacto tenía una tapa que estaba cubierta por 2 querubines. Debajo de esos 2 querubines había una poseta que se llamaba el propiciatorio. Una pequeña poseta donde el sumo sacerdote entraba una vez al año y ponía la sangre de un cordero sin mancha y sin defecto. Lo hacía allí en nombre del pueblo. El sumo sacerdote tenía que esperar allí hasta que llegara el momento del sacrificio, que eran normalmente las 3 de la tarde. Miles o millones de judíos están afuera esperando alguna situación, un desenlace fatal o agradable. Si el sacerdote moría, porque él se constituía allí como el mediador y él tenía que pagar con la vida. Si el pueblo estaba mal, el sacrificio no era aceptado, el sumo sacerdote moría. Y eso era para los judíos un año de escasez, de maldición, de guerra.
la tierra estéril, no había bendición espiritual y material, todo un año. Si el sacrificio del sumo sacerdote era aceptado, los vestidos del sacerdote tenían unas campanillas que al moverse el sacerdote indicando de que el sacrificio había sido aceptado, las campanillas sonaban y el pueblo afuera estaba esperando el sonido de las campanillas. Y cuando ellos oían el ruido de las campanillas, el pueblo irrumpía en alabanza. Había alabanza, había víctores, había glorias afuera del templo, porque Dios había aceptado el sacrificio y Dios los había aceptado por un año. Un año. Había bendición espiritual, material. Sus enemigos tenían que salir derrotados porque había habido una especie de redención. Y aquí dice que la culpa era transferida al Cordero, la culpa era expiada o cubierta. No, el pecado de ellos no era lavado, era expiado, era cubierto. A través de ese Cordero se otorgaba el perdón a Israel y había fiesta por un año. Esa era la situación de los judíos año a año. Triste, triste. Para usted y para mí, hermanos, este ceremonial no se repite. Ese es uno de los privilegios que tiene la iglesia de Cristo. Yo no digo que la iglesia del Nuevo Testamento, porque nunca ha existido otra iglesia, la iglesia de Cristo. Porque Israel es Israel, la iglesia es la iglesia. Nosotros no estamos reemplazando a Israel, nosotros obedecemos a un propósito de Dios desde la eternidad. Por ahí andan diciendo, nosotros vinimos a reemplazar. No, no, Señor. La iglesia está en el propósito de Dios desde la eternidad. Esta no es la iglesia del Nuevo Testamento, esta es la iglesia que Cristo compró con su sangre. Y déjeme decir algo más. ¿Qué tal que usted y yo tuviéramos que hacer lo mismo? Año a año. Vayan a la convención y van, ofrezcan a ver si Dios... No, nosotros no estamos aquí pasando al tablero a ver si Dios nos otorga su misericordia y hay prosperidad este año que empieza. No, no. La Biblia dice que los sacerdotes ofrecían año a año los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, ofreciendo un solo sacrificio, se sentó a la diestra de la majestad de Dios. Iglesia, no tenemos necesidad ahora, porque nuestra redención es distinta. Ahora el paso número 3. ¿Cómo nos salvó a nosotros? ¿Cómo redimía Dios a Israel? Ya les expliqué. No una redención, sino le expiaba el pecado, les cubría el pecado por un año. Dios no le ha expiado a usted el pecado por un año, se lo quitó. Dios le arrancó el pecado a usted. Gloria al nombre del Señor, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No estamos aquí porque hayamos sido expiados, sino porque hemos sido lavados con la sangre de Cristo. ¿Cómo nos salvó, hermanos? ¿Cómo salvó Dios la iglesia? La iglesia es el tesoro más preciado que Dios tiene aquí en la tierra. Había que hacer una cosa especial, porque ya estaba establecido que para que haya redención tenía que haber derramamiento de sangre y tenía que haber un sustituto. ¿Cómo pudiera ser si ningún ser humano llena esos requisitos? Ningún ser humano, porque la sangre de todos los seres humanos está contaminada,
Por eso Dios prefirió la sangre de los corderos en el Antiguo Testamento a la sangre de los hombres, porque para Dios era más limpia la sangre de los animales que la sangre de los hombres, porque la sangre nuestra está contaminada. Se requería entonces que el cielo hiciera un milagro, y lo hizo. Dios fue manifestado en carne. Nosotros no podemos matarnos la cabeza tratando de explicar cómo fue la manifestación de Dios en carne. Hay un montón de movimientos que especulan de una manera y de otra. Hermano, un misterio es un milagro. Un misterio no se puede explicar ni científica ni teológicamente. No se enrede, no se meta en eso. Simplemente esto es un milagro. Dios fue manifestado en carne. Eso es un milagro y es un misterio que usted y yo no podemos descubrir científicamente. El Dios siendo espíritu se hizo carne. ¿Cómo nos salvó? El Padre se hizo hijo. El Rey se hizo príncipe. El Señor se hizo siervo. El médico se hizo varón de dolores. El león se hizo cordero. El pastor se hizo oveja. El Dios fuerte se hizo hombre débil. El que lo sabe todo aprendió. El que contesta la oración oró. El soberano de los reyes de la tierra obedeció. El que habita la eternidad se sometió al tiempo y al espacio. El que es la resurrección, la vida, se sometió a la muerte. Aleluya. 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 ¿Usted siente al Señor esta mañana aquí? Aquí está el Señor, hermano, seguro. El temible sintió temor de morir. El que es el agua viva tuvo sed. El que es el pan vivo tuvo hambre. Aleluya. Aleluya. Gloria. Sí, Señor. Aleluya, aleluya. El dueño de todo no tuvo dónde recostar su cabeza. El más rico del universo se hizo pobre. El que es la luz se vistió de tinieblas en el Calvario. Y estando en esa condición, tomó nuestra semejanza. Estando en esa condición, tomó nuestra semejanza. Cristo no es igual a nadie. Se hizo semejante. Si Cristo fuese igual a los hombres, no nos podía salvar, porque la sangre del hombre está contaminada. Se hizo semejante. Y estando en esa condición, se convirtió en el rescate suyo y mío. Estando en esa condición, muere como sustituto. ¿Usted sí cree que usted merecía que un ser tan grande como Cristo muriera en su lugar? ¿Usted sí cree eso? Usted y yo no merecíamos yendo al infierno. Alguien orando decía: Señor, Señor, dame lo que merezco. Y otro le dice: usted merece el infierno. Nosotros no merecíamos nada.
¿Cómo es que Cristo, siendo el Rey del universo, viene y toma semejanza de hombre y muere como sustituto, y que usted y yo hoy disfrutemos de la vida y de la resurrección en Cristo, porque el Santo de los santos se hizo semejante para sustituirlo a usted, para que usted no muriera? Yo creo que merece un aplauso mejor el Señor. ¡Gloria a Dios! Aleluya. No solamente ese sustituto muere por nuestros pecados, y muere voluntariamente. A mí no me quita la vida nadie, dijo el Señor. Yo de mí mismo la pongo, porque tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. Todas las veces que el diablo ha metido la cabeza en las narices, el Señor le ha dado duro. El diablo nunca pensó que lo que Cristo hizo en la cruz se iba a convertir en el rescate de la iglesia. Vean, el Salmo 22 y el Isaías 53 que el hermano Ramiro leía anoche. El Salmo 22, mire la condición de Cristo en la cruz. El Salmo 22 es un salmo mesiánico. Porque toros de Basán me han rodeado. Los toros de Basán son los ricos del pueblo. Los ricos de su pueblo se lanzaron como leones sobre un cordero. Él dice: fui derramado como aguas. Sus huesos se descoyuntaron, fue derretido como cera, su fuerza se secó y su lengua se pegó a su paladar. Dios lo puso en el polvo de la muerte, y él dice: perros, o sea, gentiles, me han rodeado. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Su piel fue recogida, le quitaron sus vestidos y la sortearon. Pide ser librado de la boca de los leones y del búfalo. Isaías 52, se llama aquí: mi siervo será prosperado, será engrandecido y puesto muy en alto. Pero para esto tenía que pasar por las cosas más terribles que jamás un ser humano ha sufrido. Gloria al Señor. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Amén. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, sin parecer ni hermosura. Cristo fue desfigurado de tal manera de los hombres que no parecía un ser humano. Eso dice la Biblia, no parecía un ser humano. Era una llaga completa. Con todo, dice la Biblia, fue despreciado y desechado. Fue varón de dolores, siendo el médico eterno. Fue experimentado en quebranto. Fue menospreciado, nadie lo estimó. Castigado por nuestros pecados. Como cordero fue llevado al matadero. Con los impíos fue su sepultura, con los ricos fue su muerte. Fue quebrantado y sujeto a padecimiento. Pero hay una respuesta: cuando haya puesto su vida en expiación, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dios quedará satisfecho, justificará a mi siervo justo a muchos, tendrá parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Lucas 11:20 dice: si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, es porque el reino de Dios ha llegado. Cuando el hombre fuerte armado está, en paz está lo que posee. Pero viene otro más fuerte que él, lo ata, le quita las armas en que confiaba y reparte el botín. Ese hombre fuerte era el diablo. Ese hombre más fuerte es Cristo. Cristo vino y ató al diablo en la cruz del Calvario. Lo amarró
Hermanos, el diablo tiene poder sobre los que no son suyos, pero los que son de Cristo. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellas me siguen, nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre, porque yo y el Padre uno somos. Uno somos. El diablo tiene poder sobre los de él, pero los que son de Cristo no. Lo ata, le quita las armas en que confiaba y reparte el botín. Las armas en que el diablo confiaba eran la muerte y el infierno. El botín es la iglesia. Esta iglesia era el botín que el diablo tenía en sus manos, pero Cristo vino y lo ató. Lo ató, nos arrancó de sus garras. ¿Para qué? Para que seamos de otro. Antes éramos del diablo. Cristo con su muerte en la cruz nos rescató para que seamos de otro, y ese otro es Jesucristo. Nosotros tenemos un dueño. En el nombre de Jesucristo, el diablo no tiene potestad sobre la iglesia. No. El diablo mete las narices hasta donde usted lo deje, pero usted está rodeado. Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y será levantado. Yo dije que iba hasta la 1. Jesucristo solo estuvo en estas condiciones. Y la pregunta que nos hacemos esta mañana: ¿dónde estaban sus seguidores? ¿Dónde estaba Pedro? Cuando Cristo estaba en el Getsemaní, en la cruz, ¿dónde estaba Pedro? ¿Dónde estaba Jairo, cuya hija había resucitado? ¿Dónde estaba la mujer con flujo de sangre? ¿Dónde estaban los 10 leprosos a quienes Jesús sanó? ¿Dónde estaba el joven a quien el Señor le creó ojos nuevos? ¿Dónde estaba la mujer adúltera a quien Jesús perdonó? ¿Dónde estaba la mujer samaritana? Todos lo habían dejado solo en la cruz. ¿Dónde estaba Marta y María y Lázaro? ¿Dónde estaba el hijo de la viuda de Naín? ¿Dónde estaban los 5,000 que el Señor alimentó? ¿Dónde estaba el endemoniado gadareno? ¿Dónde estaba Bartimeo? Gloria al Señor. ¿Dónde estaban los que le dijeron un día: bendito el que viene en el nombre del Señor? ¿Dónde estaba la mujer sirofenicia? ¿Dónde estaban sus hermanos en la carne? Solo Jesús en la cruz, solo. Pero él dice: verá linaje. Él estuvo solo en la cruz, pero ahora no está solo. Aquí hay una iglesia. Aquí hay una iglesia que él compró en la soledad. Tranquilo que va a terminar, hermano. ¿De qué nos salvó el Señor? ¿De qué? Uno le pregunta generalmente a muchos hermanos y le dice: hermano, ¿y a usted de qué lo salvó el Señor? No, pues yo era un borracho. A mí me salvó del cigarrillo, de mucho, me salvó del cigarrillo. Otros dicen: a mí me salvó del adulterio. Otros dicen: me salvó de la cantina, del aguardiente. Y hay gente que tiene ese concepto de que Dios solamente lo salvó del cigarrillo,
del adulterio, de la marihuana, de cosas. Obviamente que esos son pecados que llevan a la condenación si la gente no se arrepiente. Pero ¿de qué nos salvó el Señor? Mire, usted y yo, hermano, usted y yo como gentiles no veríamos nada. Nosotros no teníamos pactos. Mire, Romanos capítulo 9, hablando de Israel, dice que son israelitas. Mire todo lo que ellos tenían, que son israelitas. Ellos son el pacto, las promesas, la gloria, la ley, la promulgación de la ley, el culto, el santuario, el sacerdocio, los patriarcas. De ellos son los patriarcas, de ellos vino Cristo. Lo tenían todo. Váyase a la otra parte de Efesios capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, gloria al Señor, en los que éramos llamados incircuncisos en cuanto a la carne, en aquel tiempo estabais, mire, sin Cristo, sin promesas, sin pactos, sin ciudadanía, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero note el cambio. Pero ahora, vosotros que estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, quitando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, para crear de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vino y anunció las nuevas de paz a los que estaban lejos y a los que estaban cerca, y por medio de Él hoy tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois advenedizos ni extranjeros, sino miembros de la familia de Dios. Aleluya, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Iglesia, diga gloria a Dios. Pero ahora, esas cosas que le menciono, obviamente, pero mire, ¿de qué nos salvó? Uno, de la ley. Voy rapidito que el tiempo se me acabó. 2, de la maldición de la ley. 3, del pecado. Nos salvó del mundo. Nos salvó de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Nos salvó del diablo. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó del mismo, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte. Nos salvó del infierno, por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Nos salvó de la gran tribulación. Nos salvó de las enfermedades. Nos salvó de la ira de Dios. Hago un paréntesis aquí para decirles, hermanos queridos, que los que andan predicando que la iglesia pasará la gran tribulación, ellos son los que están perdidos. Yo creo en la obra del Calvario. Yo creo que la muerte y sepultura y resurrección de Cristo me libró del infierno, de la ira de Dios y de la gran tribulación. Yo creo eso. No creerlo es como el catolicismo romano, que creía todo el tiempo en el purgatorio y en el limbo como una forma adicional a la salvación. La salvación no necesita adiciones, es completa. Usted no tiene que pasar por la gran tribulación para ser salvo. Eso es como decir, yo creo en el purgatorio, en las llamas del purgatorio que me va a purificar y luego me voy al cielo. Algunos dicen, no, es que si yo no me voy en el arrebatamiento de la iglesia, yo espero el segundo viaje. Y si hay un segundo viaje, pero para el lago de fuego. Así es. Por ahí hay una literatura, un montón de basura que están repartiendo por ahí, diciendo que la última semana de Daniel comenzó con el bautismo de Cristo, y que los 3 años y medio que Cristo estuvo aquí,
fueron 3 años y medio de las 70 de la última semana de Daniel. Y que como falta la otra mitad de la semana de Daniel, entonces que la iglesia tiene que pasar por la tribulación que va a ocurrir en la segunda mitad. Hermanos, el programa de Dios con Israel no empieza sino hasta que la iglesia sea arrebatada. Por eso ese tipo de basuras, bótelo, no vale la pena. Nosotros tenemos al que murió en la cruz. Yo creo que soy salvo de la ira de Dios. La gran tribulación no es para la iglesia. La gran tribulación es una manifestación de la ira de Dios, y la ira de Dios cayó sobre el cuerpo de Cristo en la cruz. Por lo tanto, yo soy salvo de la ira de Dios por la sustitución de Cristo en el Calvario. Eso dice en Romanos, dice que Él nos libró de la ira. El programa de Dios con Israel comienza después del arrebatamiento de la iglesia. Dios está ocupado ahora es en la iglesia, porque quiere perfeccionarla hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿De qué nos salvó? De las transgresiones. ¿De qué nos salvó? Quitó la pared intermedia de separación. Amén. ¿De qué nos salvó? Anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Lo quitó de en medio y lo clavó en la cruz. Nos salvó de las enemistades. Nos salvó de la cautividad. Nos salvó de la tentación. Nos salvó de principados y potestades. Nos salvó del trono blanco. Y nos salvó de la ira del diablo. Porque Él está irado con esta iglesia. Pero Dios dice, tranquilo, yo te guardaré. Yo te libraré. No temas. Yo soy tu pastor. El Jehová es mi pastor. Y finalmente, hermanos, para no alargar más, ¿para qué nos salvó? Hay mucha gente en la iglesia, hermanos, que no sabe para qué Dios los salvó. Están ahí en las bancas, calentando bancas, y no saben qué es esto de salvación ni para qué. Y hay personas que se van de la iglesia por cualquier cosa. Cuando no los saludan, no les dan la canasta familiar, alguna situación leve, se van de la iglesia. Algunos se van de las iglesias por no pagar las deudas. Pero al mes o 2 meses usted va a otra conexión y ya está en otra iglesia con una escarapela, presidente de evangelismo. Por cualquier cosa se van de la iglesia. Ahora yo le digo, bueno, ¿para qué nos salvó? Hay gente en la iglesia que dice, pues a mí no me tiene en cuenta para nada. ¿Yo qué hago aquí? Porque hay gente que cree que ser salvo son los que están en la plataforma, o que se van a ir al cielo los que están en la plataforma y andan buscando plataforma. Ese es un concepto muy mediocre y muy pobre de la salvación. Si usted cree que es en la plataforma que se va a salvar, está equivocado. Porque en el cielo, en el tribunal de Cristo, usted va a encontrar sorpresas. Mucha gente de los que usted ve que se exhiben en todas partes no los va a ver allá. Y gente que usted nunca ve en una plataforma los va a ver en primera fila. Porque esto no es de cartones, ni diplomas, ni licencias. Por gracia sois salvos. Esto no es de vosotros, es un don de Dios. Le leo 30 cosas para que lo salvó Dios a usted. Número 1, bueno, se la leo rápido. Para justificarnos. Justificados pues ante Dios. Bueno, ahí están los textos. Para destruir el cuerpo de pecado. Romanos capítulo 6. Para que seamos de otro. Amén. Romanos capítulo 7. Para revelar la justicia de la ley. Los judíos tuvieron la ley, pero no la justicia de la ley. La iglesia no tiene la ley, pero tiene la justicia de la ley, que es Cristo. Aleluya. Para que seamos glorificados en Él.
Mire que Dios no nos salvó a usted para ser pucheros en la iglesia, hermano. Para que seamos hechos conforme a la imagen de Cristo, para librarnos del presente siglo malo, para librarnos de las consecuencias de la ley del pecado, para que la bendición de Abraham nos alcanzase a nosotros, para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Usted sí puede creer esto, hermano? Un pecador como usted, como yo, que podamos decir, Él me salvó para que fuese santo y sin mancha. Pues yo sí creo en eso. Yo creo no por lo que yo soy, sino por lo que Cristo es y por lo que Cristo ha hecho. No por mis debilidades, porque estamos llenos de errores, pero yo creo en esto por lo que Cristo ha hecho. ¿Y qué tal hermano? Para ser adoptados hijos suyos. Usted y yo, que no éramos nadie, ahora ser adoptados hijos de Dios mediante la santificación. Hombre, de verdad, somos muy mal agradecidos. Mire, a fin de que seamos para alabanza de su gracia, para que tengamos herencia. Un pecador como nosotros tener herencia, eso es increíble. Para alabanza de su gloria. Hay dos cosas. Una cosa es la gloria, una cosa son las riquezas de su gracia y otras son las riquezas de su gloria. Y Dios nos llamó para las dos cosas, para que seamos alabanza de su gracia y alabanza de su gloria, para darnos esperanza, para que seamos hechura para buenas obras, Efesios 2:10, para hacernos cercanos, para hacer de judíos y gentiles un solo y nuevo hombre, para abolir en su carne las enemistades de la ley, para reconciliarnos con Dios, para que anunciemos las buenas nuevas a los que están cerca y a los que están lejos, para abrir el camino nuevo y vivo, para edificarnos en el fundamento de apóstoles y profetas, para revelarnos el misterio de su voluntad, para quitar el cuerpo de nuestra humillación, para librarnos del temor de la muerte. ¿Quiere más? Vean, y termino diciéndole, hermanos, ¿por qué Cristo tenía que morir por la iglesia? Porque si Cristo no muere y resucita, no había iglesia. No había iglesia. Cristo murió, mire 4 cosas. Cristo era el único que podía morir por los hombres, nadie más. Revise usted a los hombres del principio y ninguno califica, ni siquiera los ángeles, ninguno califica. Pero el santo que vino del cielo tenía que morir para que hubiera una iglesia. ¿Sí se veía lo grande de esto, hermano? La salvación de nosotros demandó la muerte de Cristo. Porque si Cristo no muere y resucita, no hay iglesia. No hay iglesia. No podía haber iglesia en el mundo, sino hasta que Cristo el inocente muriera. Porque a través de su muerte habría derramamiento de sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión. 2, no podía haber iglesia sino hasta que Cristo fuese resucitado, porque la resurrección de Cristo es la que le garantiza la vida a la iglesia. Usted y yo tenemos vida aquí por la resurrección de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Usted y yo tenemos vida porque Cristo vive, por la resurrección de Cristo. 3, no podía haber iglesia sino hasta que Cristo ascendiera a los cielos y fuese glorificado para venir a ser cabeza federal de la nueva creación.
Porque Cristo es la cabeza del cuerpo y el cuerpo es la nueva creación. La iglesia es la nueva creación y esta iglesia como cuerpo necesita una cabeza y esa cabeza es Cristo, y para que eso fuera posible Él tenía que ser glorificado. Y cuarto, no podía haber iglesia sino hasta que el Espíritu Santo se derramara. Y el derramamiento del Espíritu Santo es consecuencia de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, porque el derramamiento del Espíritu Santo es lo que garantiza que la iglesia tenga dones y ministerios. ¡Qué bendición! Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Usted vale mucho. Cristo en la tierra vino no a adueñarse de nada aquí. Todo lo que Cristo utilizó aquí fue prestado. Todo es prestado. Prestó un vientre para manifestarse en carne. Prestó un pesebre. La familia de Cristo era prestada. Una casa prestada para la Pascua. Prestó hasta el asno. La cruz fue prestada. La tumba fue prestada. El asistente que le ayudó a llevar la cruz fue prestado. Los lienzos y los perfumes fueron prestados. La iglesia es lo único que Cristo compró. Amén. Sí, Señor. Estamos de pies, hermanos. Estamos de pies. Usted no es un elemento prestado. Usted vale. Usted es la joya, la perla de gran precio, que un día penetrará por los umbrales de la patria celestial con el cántico que diga: digno eres de recibir el libro y abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos redimiste de todo pueblo, tribu y nación, y nos hiciste reyes y sacerdotes. Y oí decir a lo que está en el cielo, en la tierra y a todo lo creado, al que está sentado en el trono, sea la gloria, sea la honra, sea la alabanza, sea el poder, sea la sabiduría, sea el imperio, sea la alabanza, el que está por encima de todo nombre, que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Yo valgo mucho. La sangre de Cristo es el precio que mi Cristo derramó para comprarme. A ver, levante su mano. A ver, ¿quién adora a Dios esta mañana? ¿Quién adora? Levante sus manos, comience a adorar.